Estimados alumnos y alumnas, esta retroalimentación número 1 de la asignatura de Tecnología del Hormigón tiene como finalidad hacer un pequeño resumen de los contenidos que se han visto hasta esta semana de consolidación, que va a servir de retroalimentación para su preparación para la evaluación número 1. Según la norma NSH 170, oficial de 2016, se define al hormigón como el material constituido por la mezcla de cemento, áridos, agua, con o sin la incorporación de aditivos y adiciones que desarrolla sus propiedades por hidratación del cemento. Podemos ver una figura donde se aparece la estructura del hormigón, donde podemos ver claramente el árido grueso en ambas figuras, tanto en donde está el dibujo como donde está la fotografía, el árido fino y esta mezcla de cemento, agua y aditivos que forman el ligante que une los áridos. El hormigón de calidad es aquel que cumple con los requisitos de trabajabilidad, resistencia y durabilidad para determinada aplicación y al menor costo posible. Cuando nosotros hablamos de hormigón que tengan propiedades de trabajabilidad, decimos eso cuando el hormigón luego de ser mezclado en forma efectiva, este puede ser transportado, puede ser colocado, compactado y terminado sin que este se segregue. La fluidez es uno de los factores que participan directamente en la trabajabilidad del hormigón, que le entrega esta característica de que se puede ser manipulado con facilidad. Y el otro factor que también es importante es la cohesión, que permite que el hormigón se mantenga homogéneo y no se segregue al ser utilizado en las distintas partes del proceso. En relación a la resistencia, podemos decir que esta propiedad del hormigón depende de dos de sus parámetros fundamentales. Uno que es la relación agua-cemento y su porosidad. En general, en conceptos de durabilidad como propiedad del hormigón, se logra confeccionándolo de manera que sea lo más impermeable posible. Vimos también algunos hormigones especiales y explicamos que estos hormigones especiales son aquellos que presentan características distintas a los que son los habituales y podemos distinguir tres tipos de características especiales que son de acuerdo a los materiales que lo constituyen, de acuerdo a la dosificación que corresponde a la cantidad de sus componentes y a las condiciones de uso en alguna hora específica. De estos hormigones especiales están los hormigones livianos, que se caracterizan por tener densidades inferiores o cerca de 1900 kilos por metro cúbico como densidad. Después tenemos hormigones pesados, que se caracterizan por tener densidades sobre los 3000 kilos por metro cúbico. Después, en relación a cómo se coloca el hormigón, tenemos el hormigón proyectado, que se coloca mediante un equipo neumático que tira este hormigón a presión, generalmente utilizado para protección de taludes o paredes, como los túneles, por ejemplo. Después tenemos los hormigones bombeados, que es un hormigón que se coloca con distintos sistemas de bombeo, ya sea estacionarios o bombas móviles, las cuales nos ayudan a entregar un hormigón con mayor rapidez y en proyectos que son de difícil acceso. Y finalmente, otro de los hormigones especiales que podemos encontrar son los hormigones submarinos, hormigones de bajo agua, que son hormigones que tienen ciertas condiciones y características que lo hacen especiales para no perder las propiedades antes mencionadas. En relación a la norma chilena número 170 oficial de 2016, explicamos que esta norma tiene como característica especial el que establece los requisitos generales mínimos que se deben considerar tanto para especificar, para confeccionar, para transportar, colocar, compactar, curar, proteger, desmoldar y descimbrar hormigones cuyas densidades estén entre 2000 kilos por metro cúbico y 2800 kilos por metro cúbico.
usados en hormigones simples y en hormigones reforzados. ¿Ya? Eh, Esta norma, como explicábamos recién, establece una serie de requisitos generales que establecen todos estos mecanismos y los procesos estandarizados para los hormigones. Los hormigones se clasifican en Chile por la norma SH 170, de acuerdo a su grado de resistencia específico, a su durabilidad y a otros marcos normales. En relación a la clasificación del hormigón por resistencia, tenemos que los hormigones por resistencia mecánica se clasifican en grado por compresión cilíndrica, que aparece la nomenclatura con una letra G acompañado de la resistencia a la compresión a los 28 días en megapascales, y la clasificación de tracción por flexión, donde aparece la clasificación HF acompañado por su resistencia también en megapascales. En relación a su grado de exposición y durabilidad del hormigón, los hormigones se clasifican en una serie de conceptos que antes no estaban considerados en la norma antigua. Uno de ellos son los hormigones sometidos a ciclos de congelación y deshielo, ¿ya? Y aquí podemos establecer que, de acuerdo al grado de exposición, se clasifican en F0, F1, F2 y F3, donde aquí podemos ver claramente los requisitos mínimos que deben tener en relación a resistencia, en relación al porcentaje de aire total atrapado y al tamaño máximo del árido. En relación a los requisitos del hormigón sometidos a ataque de sulfato, ya sea tanto por el sulfato incorporado en el cemento como los sulfatos en el suelo donde se va a construir el hormigón, se clasifican también por grado de exposición en S0, S1, S2 y S3, y aquí se establecen algunos requisitos que tienen que ver con grados de resistencia específica a la compresión, dosis mínima de cemento que se exige y profundidad de penetración del agua, de acuerdo a la norma NSH 2262, ya donde se establecen las profundidades mínimas de penetración del agua en el hormigón. Otra condición a la que puede estar expuesto el hormigón son en los casos de corrosión, donde vamos a ver que existe una clasificación de acuerdo a su grado de exposición también, en C0, C1, C2A, C2B y C2C, y los requisitos normativos mínimos de grados de resistencia están establecidos en esta tabla, la dosis mínima de cemento también, y también la profundidad de penetración, igual que en el caso anterior, establecido en la NSH 2262. En relación a la durabilidad, existen los hormigones de baja permeabilidad, en este caso, los grados de clasificación son los P0, los P1 y los P2, ¿ya? Y la exposición está dada por la condición donde esté el hormigón, y la otra, la otra condición tiene que ver con la profundidad de penetración del agua mediante el ensayo normalizado y estandarizado. La NSH establece los ensayos de control que se le deben hacer a los hormigones tanto en estado fresco como en estado endurecido. En estado fresco uno puede hacer el ensayo de asentamiento de cono, que es una norma que es la NSH 1019, donde se establecen ciertos criterios de aceptación, y resistencia a la compresión, donde las muestras se toman en hormigón fresco y después los ensayos se hacen en hormigón endurecido. Resistencia a la compresión bajo la norma NSH 1037 y la resistencia a la tracción por flexión bajo la norma NSH 1038. Los criterios de aceptación están establecidos en cada uno de los diseños y las normas. Ensayos complementarios establecidos en la NSH oficial de 2016 son confección de hormigones de prueba bajo la norma 10.018. No tiene criterio de aceptación, ya que debe cumplir con los requisitos establecidos en los hormigones de prueba. Testigo de hormigón endurecido,
que corresponde a la NSH 1171/1, y los criterios de aceptación están en la misma norma, pero en el /2, densidades aparentes, establecidos en la norma de ensayo 1564, y los criterios de aceptación son de más o menos 3%, rendimientos de amasado, la NSH también 1564, también con un criterio de aceptación de más o menos 3%, y los contenidos de aire, que está normado también en la NSH 2184, donde establece la normativa del ensayo, y los criterios de aceptación son de más o menos 1,5%. Los aspectos más importantes y relevantes establecidos en la NSH 170 vino a modificar el cambio de probetas de compresión, que antiguamente eran probetas cúbicas, que se cambiaron por probetas cilíndricas. Se establecieron requisitos de durabilidad, que también lo vimos en la clasificación de los hormigones. Especificación por comportamiento, que tiene que ver cómo se comporta el hormigón a ciertos ambientes. Implantación de algunos requisitos alternativos y familiarización con nuevos conceptos como la madurez del hormigón y la penetración del agua. En relación a los componentes del hormigón, establecimos que el hormigón lo definíamos como una mezcla homogénea de áridos, agua, cemento y aditivos. Bueno, en relación a los áridos, establecimos que son partículas de distinto tamaño y dureza que varían entre 50 milímetros y 0,08 milímetros. Tienen como función constituir la estructura o masa del hormigón, perdón, la masa inerte del hormigón, y también tienen un grado de participación en lo que es la ductilidad del hormigón, la durabilidad de la estructura y la resistencia del hormigón endurecido. De acuerdo a la normativa NSH 163, la clasificación de los hormigones, perdón, de los áridos para hormigones se clasifican en arena, conocido como el árido fino, que es el árido que pasa por el tamiz de abertura nominal 5 milímetros y es retenido en el tamiz de abertura nominal 0,08 milímetros. En relación al árido grueso, que se denomina grava, es el árido que está retenido en el tamiz de abertura nominal 5 milímetros, ¿ya? Por lo tanto, a su vez se subdivide en grava cuando el tamaño máximo del área es 20 milímetros y gravilla cuando el tamaño máximo es de bajo 20 milímetros hasta los 5 milímetros cuando ya se convierte en árido fino. En relación a la clasificación de los cementos chilenos, que es el otro componente del hormigón, en esta tablita podemos ver claramente la clasificación establecida en la NSH 148, donde establece que en Chile existen los cementos Portland, Portland puzolánico, los cementos puzolánicos, los Portland siderúrgicos y los cementos siderúrgicos, que se distinguen por su composición en relación a si tiene o no tiene material agregado. La denominación comercial tiene que ver con cómo uno lo encuentra en el comercio. De los más conocidos son Verón, Polpalco, Bio Bio. Los cementos se clasifican en dos grupos de acuerdo en relación a su resistencia, en cementos de alta resistencia y el cemento corriente. Y las exigencias tienen que ver con los tiempos de fraguado iniciales y los tiempos de fraguado final máximo. ¿Ya? El mínimo en general en cementos de alta resistencia son de 45 minutos y en tiempo de fraguado final son de 10 horas, y en cambio los corrientes son de 60 minutos de fraguado inicial, y en general los fraguados final máximo pueden durar hasta 12 horas. Resistencia a la compresión de los cementos que aquí vemos varían entre los 250 a 350 en alta resistencia y en corriente de 180 a 250 en los cementos que se comercializan en Chile. En relación al agua, la función del agua dentro de esta mezcla homogénea de cemento, del hormigón, es que participa en el proceso de hidratación del cemento, otorga trabajar a la mezcla, y la condición del agua está establecida en una norma chilena, la 1498, donde establece una serie de requisitos normativos que se usan para poder utilizar hormigones. Sí explicar que el agua potable se puede utilizar porque cumple con esta norma,
El agua de mar se puede utilizar, pero bajo ciertas condiciones, por ejemplo, solo para hormigones que no tengan armadura y que tengan resistencia menor a 150 kilos por centímetro cuadrado a los 28 días de la compresión. Y obviamente toda agua desconocida de su origen debe ser sometida al análisis químico para cumplir con la NSH 1490. Y finalmente los aditivos, importante entender que los aditivos son productos introducidos en pequeñas cantidades que modifican algunas propiedades del hormigón, no todas, y es conveniente siempre verificar mediante mezcla de pruebas su comportamiento. Bueno, estimados alumnos y alumnas, espero que esta retroalimentación les sirva para su proceso de estudio y trabajo autónomo para la evaluación que tendremos en fechas posteriores. Muy buenas tardes.